Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a las neuronas encargadas del movimiento de nuestro cuerpo. Su manifestación más conocida son los síntomas motores, pero existen otras enfermedades muy relacionadas que también nos pueden afectar. Por eso es importante conocer la diferencia entre Parkinson y parkinsonismo vascular. De este tema hablaremos hoy en Saludar. Tienen que estar atentos porque hay síntomas que inmediatamente hay que asistir al especialista. Doctor, ¿qué es el parkinsonismo vascular? El parkinsonismo vascular es un tipo de parkinsonismo secundario y es diferente a la enfermedad de Parkinson idiopática. La enfermedad de Parkinson idiopática aún es de causa desconocida y se dañan las células en el sistema nervioso que producen la dopamina, el neurotransmisor necesario para el movimiento y otras funciones más neurológicas. Pero en este caso, el parkinsonismo vascular es secundario a la enfermedad cerebrovascular. Ocurren en pacientes que han sufrido ictus, tanto isquémico como hemorrágico. No es el único parkinsonismo secundario, existen otros parkinsonismos secundarios a medicamentos, a tumores, a sustancias tóxicas, a infecciones, etc. Pero uno muy importante es el parkinsonismo vascular, que ocupa entre un 5 y un 12% de los parkinsonismos, nada despreciable. También existen parkinsonismos atípicos, como es la parálisis supranuclear progresiva, la atrofia multisistémica, la degeneración corticobasal, la enfermedad por cuerpos de Lewy, etc., que son otros tipos de parkinsonismo, pero el vascular es secundario y en sus inicios puede parecerse o confundirse con la enfermedad de Parkinson, pero la causa la cual le da origen no es la misma y en este caso está identificada la enfermedad cerebrovascular. La primera vez que se utilizó este término fue en el año 1929 y a partir de ahí se ha ido modificando hasta la actualidad, pero hoy sabemos muy bien y muy claro que pacientes que han tenido este tipo de lesiones vasculares pueden desarrollar este tipo de parkinsonismo. Mayra, ¿cuándo comenzó su familiar con este padecimiento? Se detecta a partir de que mi esposo empieza a caminar y va yéndose hacia adelante cuando camina. El equilibrio no lo podía mantener, se iba hacia adelante como si se apurara. Entonces ese fue el síntoma, el primer síntoma que notamos, que se tenía que aguantar por la cerca, por el muro, por la acera. No se podía mantener un ritmo la marcha, ya no la podía mantener como siempre. A partir de ahí es que nosotros nos damos cuenta de que había un problema, pero en realidad desconocíamos que fuera Parkinson y mucho menos vascular, como nos explicó después el doctor Javier. Incluso pueden confundirse. En la enfermedad de Parkinson idiopática, los síntomas clásicos motores, signos y síntomas clásicos motores son el temblor, la rigidez, la hipocinesia y los trastornos posturales. También existen síntomas no motores. Pero en el parkinsonismo vascular, estos también pueden ocurrir. Pero hay cosas que sí las distinguen muy bien, elementos, síntomas y signos clínicos que distinguen uno de otros. Lo que pasa es que hay que saberlo buscar, en este caso en detalle. El parkinsonismo vascular comienza por los miembros inferiores, afecta fundamentalmente los miembros inferiores, la dificultad para la marcha. El paciente tiene dificultad, las piernas le pesan, dificultad para poder desplazarse. La rigidez a nivel de miembros inferiores, también ocurren los congelamientos, los freezing, se quedan como congelados a la hora de caminar. Este comienzo por los miembros inferiores de forma simétrica habla a favor del parkinsonismo vascular en pacientes que tienen antecedentes de factores de riesgo para la enfermedad cerebrovascular o han sufrido algún tipo de ictus. Mientras que la enfermedad de Parkinson idiopática comienza de forma asimétrica, casi siempre por algún miembro superior y posteriormente evoluciona. El parkinsonismo vascular comienza por los miembros inferiores y de forma simétrica y esto es un diagnóstico importante diferencial. También la respuesta al tratamiento no es igual. En la enfermedad de Parkinson, la respuesta al tratamiento con levodopa es espectacular en su inicio, porque las células que la producen no logran hacerlo, pero los receptores que están en otros niveles del sistema nervioso, en estructuras conocidas como ganglios basales, están esperando ávidamente que llegue el mismo. Cuando uno aporta el medicamento en forma de levodopa, la respuesta es espectacular. En el parkinsonismo vascular están destruidos los receptores, se dañan estos receptores, por tanto la respuesta a la levodopa no va a ser igual que en la enfermedad de Parkinson idiopática. Y este es otro punto muy importante para diferenciarlos. Es muy importante el diagnóstico diferencial. Es importantísimo el diagnóstico diferencial. Separar en este caso el parkinsonismo vascular de los otros tipos de parkinsonismo. Habíamos hablado de la enfermedad de Parkinson idiopática, pero parkinsonismos atípicos, mencionamos diferentes enfermedades,
como la PSP, la degeneración corticobasal, la atrofia multisistémica, la enfermedad por cuerpos de Lewy, que son enfermedades específicas neurológicas. La más frecuente, que es la enfermedad de Parkinson idiopática, y los parkinsonismos secundarios, entre los cuales está el parkinsonismo de origen vascular. Pero en este es importante la demostración de lesiones vasculares isquémicas o hemorrágicas en el sistema nervioso. Lo más frecuente es encontrar, además de la clínica, de la rigidez, la hipocinesia, el temblor es menos frecuente y los trastornos posturales que son menos frecuentes, como dije anteriormente, lo más importante es la afectación sobre todo para la marcha, en los miembros inferiores, la dificultad para caminar, para deambular. Además de estas manifestaciones clínicas son importantes los estudios imagenológicos, la tomografía y la resonancia magnética nuclear, donde se demuestran lesiones vasculares muy frecuentemente de medianos y pequeños vasos, pero también pueden ocurrir de vasos de gran calibre. Es importante señalar que la base de este parkinsonismo es un fenómeno eminentemente vascular, en el cual ocurren isquemias, lesiones, aunque sean pequeñas, infartos lacunares, que miden menos de 1.5 centímetros, menos de 15 milímetros, pero que se repiten y van dañando toda esta sustancia blanca en una estructura cerca de los ventrículos periventricular, por donde desciende la vía motora que va hacia los miembros inferiores. Por eso es que daña más los miembros inferiores que los superiores. Y la afectación para la marcha es lo más importante en esta enfermedad. Nos ayudó mucho que siempre el doctor Javier nos asesoró, y se le consultaban las dudas cuando había algún síntoma, cuando había algo nuevo, y él nos asesoraba cómo actuar, el tratamiento, cómo seguirlo. Los factores esos que son tan importantes que ayudan a que el enfermo se pueda mantener. No se puede curar, pero sí se puede mantener, puede aliviar un poco esos síntomas. Esa es la experiencia que tenemos nosotros de toda esta enfermedad, que es tan importante que las personas, la familia, a tiempo actúe cuando vea algún síntoma. Porque como nos pasó a nosotros, que no sabíamos, no teníamos una experiencia de la enfermedad para nada. Se ve con mucha frecuencia en pacientes hipertensos, en pacientes diabéticos, en pacientes dislipidémicos con trastornos en el colesterol, los triglicéridos, las LDL elevadas. Se ve también en pacientes con hábitos tóxicos importantes como es el tabaquismo y el alcoholismo, asociados a la hipertensión arterial o la diabetes mellitus y el síndrome metabólico. Todos estos son factores de riesgo de tipo vascular modificables sobre los cuales podemos actuar. De ahí la importancia de conocer estos elementos, que son los que posteriormente pueden provocar el daño neurológico y aparecer entonces este tipo de parkinsonismo secundario, conocido como parkinsonismo vascular. Doctor, ¿y cómo es posible que esta enfermedad vascular provoque el parkinsonismo? Precisamente nuestro árbol vascular es el que permite la vida, el llevar oxígeno y glucosa a todos nuestros tejidos, nutrientes y sobre todo al sistema nervioso. Cuando ocurren fenómenos vasculares isquémicos, hemorrágicos, en el cual se interrumpe el flujo sanguíneo a estas neuronas, estas pueden fallecer y traen como consecuencia las manifestaciones clínicas. Lo cierto es que el daño vascular provoca la muerte neuronal en determinadas zonas importantes del encéfalo, como es la región periventricular, los ganglios basales, que tienen que ver con el metabolismo, la dopamina y el movimiento, el tálamo también, que es el gran modulador de la sensibilidad, y cuando ocurren infartos o lesiones hemorrágicas en estos sitios puntuales del sistema nervioso, aparece el parkinsonismo vascular. Los factores de riesgo los podemos dividir de la forma más sencilla en modificables y no modificables. Los no modificables, la edad, el sexo, el color de la piel, la herencia, y los modificables, dentro de ellos la hipertensión arterial, la diabetes, las dislipidemias, los hábitos tóxicos, sobre todo alcoholismo, tabaquismo, el consumo de drogas, y también otras enfermedades como el síndrome metabólico, etcétera, que pueden, de hecho, dañar el árbol vascular. Ocurre un fenómeno en nuestro árbol vascular conocido como la aterosclerosis, que es la gran depredadora de nuestros tiempos, y esa aterosclerosis es la que va provocando daños a nivel de la microvasculatura, y la irrigación a estas neuronas se daña. En este caso, al afectarse el aporte de oxígeno y glucosa a estas áreas, aparecen entonces las manifestaciones del parkinsonismo vascular. La rigidez, la hipocinesia, la dificultad para la marcha, que aparecen en la misma, son secundarias al daño vascular. Por eso se denomina parkinsonismo vascular y es un parkinsonismo secundario, secundario a la enfermedad cerebrovascular. Este término, parkinsonismo vascular, engloba un conjunto heterogéneo de síndromes clínicos con lesiones isquémicas cerebrales de diferentes tipos, demostradas mediante imágenes, y sin encontrarse hallazgos sugerentes de otras causas degenerativas de parkinsonismo. Decíamos que la aterosclerosis es la depredadora de estos tiempos, y la aterosclerosis no es más que un daño en el endotelio vascular. El endotelio es el que reviste los vasos sanguíneos dentro de nuestro cuerpo.
Es quizás el órgano más grande que tengamos después de la piel. Y no es más que una respuesta inflamatoria de este endotelio frente a la agresión, frente a la hipertensión, a la diabetes, etc. Termina inflamándose, termina respondiendo de forma anómala y se van formando las placas ateromas que cierran la luz de los vasos. Y esto trae como consecuencia que se afecte el flujo sanguíneo y finalmente ocurran los eventos isquémicos, ya sean coronarios, cerebrovasculares, angiológicos, renales, en cualquier parte de la economía donde estén los vasos sanguíneos. Y por supuesto, qué mejor expresión que el sistema nervioso, que requiere de 4 grandes vasos para su nutrición. ¿Cuál es el tratamiento para esta enfermedad? El tratamiento para esta enfermedad ha sido difícil. En primer lugar, se usan medicamentos como la levodopa con carbidopa o con benseracida, con el inhibidor periférico, que esta levodopa se convierte en dopamina en el sistema nervioso. Este medicamento es ideal en la enfermedad de Parkinson idiopática, donde están dañadas las células que producen la dopamina. Pero en el parkinsonismo vascular secundario y en los otros tipos de parkinsonismo, la respuesta a la levodopa no es tan espectacular ni tan favorable como en la enfermedad de Parkinson idiopática. Y ya entendemos el por qué, porque están dañados los receptores que tienen que esperar la misma. Este detalle hace que la respuesta a la levodopa en la enfermedad del parkinsonismo vascular no sea la mejor y que tengamos también que tratar al paciente desde el punto de vista vascular en los factores de riesgo, el control de la presión arterial, el control de la diabetes mellitus, que es tan devastadora para el árbol vascular igual que la hipertensión, el control de los hábitos tóxicos, sobre todo el tabaquismo y el alcoholismo, que son tan devastadores, el síndrome metabólico, las dislipidemias. Esto es importante. El colesterol que está en valores normales, al igual que los triglicéridos, las LDL, las HDL, que deben estar elevadas en el torrente sanguíneo, es importante. Es decir, controlar los factores de riesgo y tratar, en este caso, medicamentosamente al paciente. Se usan antiagregantes plaquetarios, se usan también anticoagulantes cuando hay fuente embolígena que lanza émbolos y dañan al sistema nervioso, pues también se pueden emplear. Lo interesante en esto es que el tratamiento tiene que ser un tratamiento integral, además de los medicamentos y además de estas sustancias para mejorar el flujo sanguíneo cerebral y otras para mejorar el movimiento, algunos agonistas dopaminérgicos que también usamos para mejorar la dopamina en el sistema nervioso. Está el tratamiento integral también con la rehabilitación. La rehabilitación en neurología, al igual que en el resto de la medicina, sigue siendo uno de los pilares fundamentales y el paciente mejora notablemente, sobre todo para la marcha, para poder caminar. Es fundamental y logra mejorar su calidad de vida. Aunque no podamos curar la enfermedad, al menos podemos mejorar la calidad de vida de esta persona. El apoyo psicológico también a los mismos, porque son personas que asisten conscientes a este deterioro de la marcha, a esta dificultad motora para el movimiento. Por tanto, la terapéutica combinada, en este caso de medicamentos, el apoyo psicológico, la rehabilitación, que es fundamental para lo mismo, y el apoyo familiar constituyen la base del tratamiento de estos seres humanos para poder mejorar su calidad de vida. Porque en la medida que empiece el tratamiento con más tiempo, hay más posibilidad de que sea una supervivencia buena. Sabemos que es una enfermedad como todas las enfermedades que tienen un fin, pero no es lo mismo cuando hay un buen tratamiento y cuando hay un ambiente que ayude a que la persona no se sienta totalmente limitada. ¿Puede afectar a personas de cualquier edad? Afecta más frecuentemente a personas por encima de los 65 años de edad, por supuesto, en la cual se suman muchos factores de riesgo para la enfermedad cerebrovascular. Ya la edad es un factor de riesgo no modificable con el cual debemos contar, pero pudiera ocurrir en edades más tempranas también, en pacientes que han sufrido ictus del adulto joven, que han sufrido enfermedad cerebrovascular que ha dañado los vasos sanguíneos de su encéfalo, y infartos en zonas estratégicas como los ganglios basales, el tálamo, etcétera, pudieran desarrollar un parkinsonismo vascular. No es imposible que esto ocurra en edades tempranas, pero lo más frecuente es que ocurra en edades más avanzadas de la vida. Recordar que en los parkinsonismos secundarios el vascular ocupa entre un 5 y un 12%, nada despreciable esta cifra, por tanto hay que tenerlo presente para diagnosticarlo correctamente y poder tratar precozmente a esta persona. A pesar de que es una enfermedad dura, que se sabe que es degenerativa, si se detecta a tiempo y se sigue rigurosamente las indicaciones del especialista, pueden llegar al fin de sus días con una calidad de vida, que es en definitiva lo que hay que buscar, que las personas como seres humanos se sientan bien y se sientan capaces de pertenecer a la sociedad y de compartir con los demás, y que el recuerdo que dejen después sea un recuerdo bueno, agradable, de haber vivido una vida fructífera. Sabiendo que
el daño en el árbol vascular es quien provoca esta enfermedad, recomendaríamos siempre a las personas tener estilos de vida saludables. El hecho también de evitar sustancias como el tabaquismo y el alcoholismo, el control de los lípidos en sangre, de las grasas en sangre, si el paciente es hipertenso o es diabético, el control de sus enfermedades de base, hacen posible que avance en la vida y que esta enfermedad no progrese, porque cada vez que ocurre un nuevo ictus, empeora y nunca es tarde para proteger el árbol vascular. Pero si podemos comenzar desde la infancia, mucho mejor, porque eso implicaría realmente un cambio en el futuro. El parkinsonismo vascular tiene personalidad propia dentro de la historia de la medicina y se diferencia de la enfermedad de Parkinson idiopática. Y se trata también de forma diferente, y esto es muy importante tenerlo en cuenta. La tomografía y la resonancia magnética son muy importantes para los especialistas de la neurología. Son técnicas que permiten identificar la variación y tamaño de las estructuras cerebrales y las lesiones isquémicas. El diagnóstico diferencial es muy importante para la evolución favorable de estos pacientes. Por hoy es todo. La semana próxima no faltes. Dame el placer de volver a saludarte.